Estos acontecimientos se desarrollaron en la Tierra hace varias decenas de miles de años, en un pasado muy lejano. En el gimnasio, le preguntaron al chico por qué levantaba pesas, si realmente quería ser más fuerte de lo que es ahora. Fue el profesor coreano quien le recordó a Esquilar que necesitaba estar en clase ahora. En el pasado lejano, el personaje principal era una persona común y corriente. Estos eventos se desarrollaron antes de que se convirtiera en una constelación con el título de maestro de entrenamiento invencible. El niño simplemente estaba obsesionado con la fuerza desde una edad temprana. Esquilar era un huérfano que no tenía en quien confiar y sabía que tenía que entrenar para ser fuerte. Cada día se hacía más y más fuerte. En la era del abismo surgió una nueva profesión, se llamó cazadores y era muy honorable, porque se dedicaban a proteger a las personas de los peligros de las mazmorras y los monstruos. Hay núcleos y elementos que caen después de matar monstruos y son muy valorados, así como artefactos de mazmorras donde aparecen monstruos y atraen a muchas personas que buscan dinero y fama. El personaje principal no tenía nada que perder y por eso se convirtió en un cazador humano de rango CI. Sentados juntos en el gimnasio, el jefe del chico le pidió que bajara un poco el ritmo mientras hacía ejercicio, pero Esquilar sabía que entrar en una mazmorra con monstruos de rango B era demasiado. El jefe dijo que ahora apenas pueden hacer frente a una mazmorra de rango C, añadió que incluso los cazadores de este rango sufren pérdidas en estas mazmorras, por lo que no se podía hablar de una mazmorra de rango B en ese momento. Cuando el joven volvió a levantar la barra, pensó en las habilidades de magia, artes marciales y artefactos arrojados en las mazmorras y que todos eran magníficos. No importa cuánta gente los usara, todavía eran demasiado débiles, entonces el tipo pensó que realmente era posible volverse más fuerte solo asaltando mazmorras difíciles. El jefe se sorprendió con estas palabras, porque al chico realmente no le importa su vida, ¿no tiene novia? El chico lanzó el peso y dijo que a pesar de que era un buen tipo, aún así rompieron. Esquilar le dijo que no podía tener una cita por culpa del entrenamiento y al final ella lo envió a conocer al monstruo. No hubo desacuerdos entre ellos y fue una despedida amistosa. En uno de los lugares, uno de los monstruos se dirigía directamente hacia el personaje principal. El tipo estaba listo para luchar con el monstruo despiadado y tan pronto como se acercó a él, aplastó todo su gran poder directamente contra él. Los cazadores que estaban juntos en este lugar simpatizaron con el chico, porque ser un artista marcial no es nada fácil, son resistentes y por lo tanto son buenos tanques, pero su daño no se puede comparar con el daño causado por los magos. No podían entender completamente por qué decidió convertirse en un maestro de artes marciales, pero mientras cultivaba obtuvieron un pergamino de artes marciales. Y debido a que a todo el mundo solo le interesa la magia, esta se volvió inútil y fue a partir de ese momento que Esquilar decidió empezar a estudiarla. No le importaba mucho lo que la gente dijera de él, no se arrepiente de haber empezado a aprender artes marciales. Al final resultó que, las artes marciales son simples y no tan brillantes y convenientes como la magia, pero la verdadera naturaleza de las artes marciales, en la que los luchadores recibían tanto como entrenaban, se adaptaba bien al personaje principal. Además, nadie canceló la ausencia de arrepentimientos y deseos de lograr grandes resultados en los entrenamientos. El chico entrenó día y noche y todavía no era suficiente para él. Cayó en un rincón de la habitación y pensó que había alcanzado el rango 6 a través de un duro entrenamiento, pero todavía había varios artistas marciales que lograron volverse más fuertes que él. Entonces el chico decidió que debía entrenar más, durante más tiempo y con más frecuencia. Incluso en un sueño, el chico estaba entrenando, tal vez no fue tan efectivo, pero tenía sentido, porque en cualquier caso se consideraba entrenamiento espiritual. De repente, Esquilar vio un destello brillante frente a él y preguntó quién estaba justo frente a él. Cuando la luz se disipó un poco, vio la constelación del abismo del gran mago, y la virtuosa diosa de la balanza apareció ante él entre las dos balanzas. Le pidió al chico que se calmara, porque les quedaba poco tiempo, y fue directa al grano. El personaje principal nunca hubiera esperado que la chica le ofreciera hacer un trato con ella. Ella dijo que las personas que conocen la constelación siempre hacen muchas preguntas, pero el chico rápidamente la interrumpió y respondió que estaba de acuerdo con el trato. El gran mago le preguntó sorprendido al chico cómo podía estar de acuerdo tan rápido y ni siquiera quiso preguntar nada al respecto. Entonces el personaje principal solo hizo una pregunta, si podría ganar poder haciendo un trato con ella. El gran mago respondió que tal vez esto fuera suficiente para Esquilar. El chico le preguntó por qué lo había elegido, porque hay muchos cazadores que tienen calificaciones más altas y más fama.
En respuesta a esto, la niña recordó que ella es la diosa virtuosa de Libra y tiene la capacidad de ver el futuro. Ella contó la historia de que un gran peligro caería sobre la Tierra en unos pocos años. Las constelaciones malvadas comenzarán a atacar la Tierra con toda su fuerza y cuando llegue ese día el chico pensará que las mazmorras y monstruos actuales que amenazan la Tierra eran solo un jardín de infantes. La diosa predijo esto y agregó que él era la clave para prevenir este futuro. El chico se sorprendió por sus palabras, porque ¿cómo podría él solo influir en el futuro? La niña se volvió hacia Esquilar y le dijo que lo haría mucho más fuerte mediante un entrenamiento largo, duro e inhumano. El chico quedó impactado por estas palabras y estaba perdido, no sabía qué responder. En ese momento, la virtuosa diosa Libra hizo todo lo posible para que el chico se asustara lo más posible, porque sabía que solo un loco aceptaría tal contrato. La niña agregó que a través de un entrenamiento largo, duro e inhumano, él podría convertirse en su avatar y le tendió la mano. Incluso la virtuosa diosa Libra no estaba segura, ya que ofrecer tal trato a un cazador era algo inaudito. Este contrato fue completamente injusto e ilógico. Al celebrarlo con una constelación te conviertes en un avatar. Todo esto fue algo súper complicado debido a que el alma de una persona está ligada a una constelación y a partir de ese momento tendrá que vivir en su constante limitación. Los dioses aparecen ante las personas y ofrecen poderosos poderes y magia, que llegarán inmediatamente después de la conclusión del contrato y garantizarán un aumento instantáneo de rango. Las constelaciones son muy impacientes y hay muchas peleas para conseguir un avatar y este es un hecho bien conocido entre los cazadores. El chico se alegró cuando escuchó que se avecinaba algún tipo de entrenamiento. Se preparó un centro de entrenamiento para el personaje principal en el abismo, y la diosa inmediatamente advirtió que el tiempo fluye de manera diferente en el abismo y en la tierra. Tendría que entrenar solo durante varias décadas, incluso cientos de años, pero incluso si el chico se niega durante el entrenamiento, aún así no podrá regresar. El personaje principal se asustó mucho con estas palabras e inmediatamente imaginó una de las habitaciones de uno de sus juegos favoritos. Esquilar inmediatamente recordó que así es como los cazadores se hicieron más fuertes, firmaron un contrato con la constelación y probablemente sería deshonesto volverse más fuertes sin hacer nada. El chico pensó que otros avatares también pasaron por esto y se volvieron más fuertes en el momento en que firmaron el contrato. La gran diosa dijo que sabe lo difícil que es esta decisión y exige mucho de una persona. Invitó a Esquilar a pensar una semana más y dar una respuesta, pero el chico le dejó claro que estaba de acuerdo a partir de ese momento. La diosa le sugirió que lo pensara de nuevo, porque no importa dónde exactamente decida hacer esto. Entonces el chico respondió que no estaba tan apegado a este mundo y que solo pedía que le permitieran dejar una carta, si podía volverse más fuerte, aceptó esto e incluso salvaría al mundo entero como un bono. En ese momento, la diosa comenzó a llorar, porque debido a los rumores de que la gente en la tierra era codiciosa y codiciosa, estaba muy preocupada. La niña pensó que era una gran felicidad que su profecía se hubiera hecho realidad esta vez. El chico escuchó esto y le pidió que redujera la velocidad, si realmente había cometido un error antes, y de repente un destello agudo se encendió frente al chico. La diosa de la constelación se elevó bruscamente sobre el personaje principal y un destello brillante similar a una estrella apareció sobre su cabeza. Ella le pidió al personaje principal que pensara en la carta que quiere dejar y la niña usará una fuerza poderosa y la dejará donde él quiera. La diosa abrió un portal a otro mundo y le pidió al chico que pasara estas pruebas y solo entonces lo aceptaría como avatar personal. El personaje principal nunca antes había visto tales milagros y lentamente se acercó al portal, tratando de tocarlo con la mano. El portal parecía de alguna manera líquido y suave, y tan pronto como Esquilar lo tocó, el portal, como un agujero negro, lo succionó hacia adentro. Después de eso, el portal se cerró inmediatamente y en la sala donde el chico constantemente realizaba entrenamiento desenfrenado había una carta firmada para todos. Unos momentos más tarde, el chico se encontró en otro mundo, donde la concentración de magia estaba en un nivel completamente diferente. Había un abismo justo frente a él, parecía una mazmorra ordinaria, los científicos en la Tierra asumieron que la mazmorra era una parte separatista del abismo. El chico recordó que todo esto es un centro de entrenamiento, pero si es así, ¿por qué no hay nada aquí? El personaje principal se miró las manos y se dio cuenta de que a partir de ahora podría empezar a entrenar aquí mismo y comenzó a realizar entrenamiento de artes marciales. En ese momento, los magos supremos lo estaban observando, la niña estaba segura de que esta vez interrumpió la visión a tiempo.
Los otros dioses observaron al personaje principal entrenar sin piedad y agregaron que realmente parecía un excelente candidato para un avatar. Aunque las diosas Libra pueden ver el futuro, sus habilidades no son perfectas, pero si se esfuerzan, solo pueden ver una parte del futuro, el resto es solo especulación y teoría. En el futuro que vio la diosa Libra, Esquilar estaba entrenando en el abismo. Reprime sin piedad la invasión de constelaciones malignas. La diosa hizo de un hombre muy fuerte su avatar y era un plan ideal y no importa cuánto tiempo pudiera tomar, lo principal es que él juró lealtad a la diosa. Las otras constelaciones comenzaron a preocuparse aún más, porque ella estaba demasiado segura de esto y esto les hacía tener malos sentimientos. Queda esperar un poco a que llegue para entrenar, porque ella ya lo tiene todo preparado. El chico notó como un poderoso tornado apareció no muy lejos detrás de él, moviéndose hacia él. Todo esto parecía muy peligroso para él, pero era la menor prueba que la diosa Libra podía hacer por el chico. El personaje principal pensó que esto era una prueba de la diosa y que era imposible volverse más fuerte sin encontrarse cara a cara con el peligro, especialmente si ella preparó la tarea y definitivamente tiene sentido. Esquilar inmediatamente luchó contra el tornado relámpago, su poder era tan poderoso que el tipo sintió como si su cuerpo estuviera siendo destrozado. Pero el chico fue persistente y dijo que tenía que pasar esta prueba, y tan pronto como pensó en ello, un fuerte torbellino lo levantó bruscamente en el aire. La voz del tornado dijo que solo puedes volverte más fuerte superando el dolor y las dificultades, porque ese es el plan de Dios. Después de que azotó una poderosa tormenta mágica, la magia de ilusión que cubría el territorio de la virtuosa diosa Libra se disipó. Pero esta magia se utilizó como medida de seguridad básica y antes de que Esquilar pudiera entenderla, la tormenta mágica volvió a estallar. Ni siquiera la gran diosa pudo prever esto. Las dos constelaciones se preguntaron por qué el chico aún no había acudido a ellas. La diosa debió sentir su presencia cuando entró en la ciudadela de entrenamiento, pero de alguna manera todavía no hay noticias de él. La niña gritó que lo había dejado a 10 metros de la ciudadela y que necesitaba avanzar un poco. ¿No podría encontrarla después de deambular un poco? ¿No podrían los terrícolas actuar por su cuenta? La diosa Libra había preparado todo lo que necesitaba para su entrenamiento, incluso consiguiendo equipo de primer nivel para que pudiera entrenar de forma segura y efectiva. Además, la niña no se olvidó de los juguetes terrenales para que el chico pudiera divertirse en su tiempo libre. Lo mínimo que podía hacer por un cazador que tenía que soportar condiciones tan terribles era prepararle un ambiente cómodo para que pudiera concentrarse en su entrenamiento. De repente apareció un guerrero y se volvió hacia la dama y le informó que había inspeccionado el perímetro de la ciudadela de entrenamiento y no podía encontrar a la persona de la que ella estaba hablando. La niña respondió horrorizada que esto no podía ser, porque definitivamente envió a Esquilar allí. Entonces el guerrero sugirió que tal vez una tormenta mágica del abismo lo había hecho retroceder. Entonces la diosa se volvió hacia él y le pidió que hiciera todo lo posible para encontrarlo y devolverle a este hombre. Tenía que ser encontrado y salvado, porque no podía simplemente quedarse y vagar por el abismo para siempre. Y el noble guerrero aceptó la orden de la dama y dijo que lo encontraría a cualquier precio y fue en busca del abismo. El abismo era un vacío sin fin e incluso las constelaciones solo podían dominar una parte de este mundo, y era simplemente imposible encontrar a una persona que se dejara llevar por una tormenta mágica. El violento flujo de maná podría simplemente destruir su cuerpo, el tipo se sentía como si estuviera en las profundidades del mar, aunque nunca había estado allí. Un poder mágico altamente concentrado circuló a través de su aliento y así fortaleció su cuerpo. Los huesos y músculos del chico se fortalecieron y su potencial aumentó dramáticamente. El personaje principal vagó en esta tormenta y lo tomó todo como una prueba para convertirse en un avatar de la constelación. Unas semanas más tarde, una tormenta liberó al hombre y arrastró su cuerpo al suelo. Esquilar apenas podía mantenerse en pie, pero se alegraba de que la primera sesión de entrenamiento hubiera ido bien y de que finalmente hubiera terminado. Levantó la cabeza y se horrorizó, le pareció que frente a él estaba el lugar donde se llevaría a cabo el próximo entrenamiento. El lugar al que la tormenta mágica llevó al personaje principal era un rincón vacío del abismo, que no pertenecía a ninguna constelación. De repente, un monstruo de piedra apareció justo enfrente del chico y pensó que el entrenamiento era que tenía que derrotarlo. Esquilar notó que este monstruo se parecía a Onix de Pokémon y era similar a un monstruo de rango A. El personaje principal simplemente miró a su oponente y no podía creer que la diosa realmente no lo sobreestimara, porque difícilmente era un cazador de rango C.
Cador inmediatamente dejó a un lado estos pensamientos y estuvo seguro de que la diosa había planeado todo cuidadosamente para él. Y en ese momento el tipo corrió directamente hacia el monstruo, tuvo tiempo suficiente para saludarlo adecuadamente. El personaje principal puso todas sus fuerzas de un solo golpe, pero el monstruo ni siquiera se dio cuenta y no hubo reacción, el tipo ni siquiera podía arañarlo. De repente, el monstruo de piedra lanzó un grito terrible que debería haber asustado al personaje principal, pero esto no detuvo al tipo de ninguna manera e iba a aplastarlo hasta convertirlo en escombros y entrenaría hasta poder derribarlo. Un día, el personaje principal recibió este libro como bono en una subasta. Se trataba de un arte espacial divino con una habilidad de rango D. Dos chicos hablaron de que las artes marciales no eran populares, además, también eran difíciles y nadie necesitaba este libro, entonces uno de los chicos decidió simplemente venderlo. Dijo que ninguna persona normal lo compraría. Esquilar se sentó a su lado y le preguntó si podía comprar este libro, porque siempre había estado interesado en estudiar artes marciales. El hombre vendió fácilmente este libro y dijo que el chico tenía un gusto extraño para su edad y le advirtió que no confiara solo en esta habilidad. Todo el mundo sabía que se necesita mucho tiempo para cultivar la fuerza, incluso si crees que esta habilidad hará a alguien más fuerte, es mejor aprender algo más. Si el maná es la parte vital de un mago, entonces el ki es una parte integral de las habilidades de un artista marcial. Este daño variaba dependiendo de la cantidad de ki lograda, por lo que era natural que el arte espacial divino que lentamente cultivaba ki fuera impopular. Pero Esquilar era completamente diferente, tuvo muchas oportunidades de aprender otras artes marciales, le gustaban mucho las artes espaciales. El chico masajeó al monstruo de piedra sin parar, porque en el arte espacial divino no existe una forma especial de cultivar ki. Sin embargo, en cambio, ki impregna cada movimiento, desde un puño hasta una patada lechosa y regresa al cuerpo. Al repetir este proceso, se acumula una pequeña cantidad de ki en el interior, pero cada patada y golpe aumenta lentamente el ki del protagonista. Si este entrenamiento se repite sin cesar, al final se convertirá en un maestro de las artes marciales. Por supuesto, todo esto era teoría, pero no todo el mundo es capaz de realizar ese entrenamiento. El chico pensó que no tenía ningún talento, pero en realidad estaba profundamente equivocado, porque tiene el talento para soportar la fatiga y hacer esfuerzos interminables. Por eso pudo soportar 100 años repitiendo la misma habilidad. Gracias a esto, aprendió una habilidad de rango BI, la técnica del puño de destrucción interna y luego un nuevo nivel de arte espacial divino. El joven había alcanzado el nivel de artista marcial avanzado y ahora era un cazador de rango B. Entonces el chico recordó a un cazador que pudo convertirse en un artista marcial de rango A. Era un cazador de China, el único artista marcial que alcanzó el rango A. El joven se convirtió en un experto en artes marciales, o en otras palabras, aproximadamente al nivel de un mago de 6 círculos. La niña le preguntó con gran sorpresa si iba a postularse para un rango superior e inmediatamente recibió una respuesta afirmativa. El chico planeaba convertirse en el primer artista marcial de rango S. El personaje principal no estaba muy inspirado por este pensamiento, porque podrá alcanzar el nivel de este tipo, a este ritmo, solo dentro de 1000 años. En ese momento el monstruo de piedra miró a Esquilar, el tipo le preguntó por qué lo miraba así, porque había una pelea justa entre ellos. La serpiente de piedra no solo lo ignoró, después de que el tipo había cultivado ki durante décadas, ya no podía ignorar el daño que estaba recibiendo. En ese momento, la serpiente no pudo contener las lágrimas, porque el chico la eligió a la fuerza como maniquí cuando ella simplemente estaba haciendo sus actividades diarias normales. En un momento el chico se sintió un poco perdido y decidió ir a algún lugar, porque era un campo de entrenamiento, así que ahora puede ir a donde quiera. De repente, la serpiente de piedra aterrizó al joven directamente sobre su cabeza y avanzó. El personaje principal pensó que esta idea era divertida, porque simplemente caminar a través del abismo era una tarea increíblemente aburrida. En un momento, el hombre escuchó un sonido que escuchó hace 100 años, cuando cayó por primera vez al abismo, eran los sonidos de una tormenta mágica. El chico consideró esto como un regalo de la diosa, que lo llevaría a la segunda prueba, pero el dragón tenía una opinión diferente y creía que el hombre simplemente moriría. El personaje principal le pidió amablemente a la bestia que lo acompañara, pero tenía miedo, porque incluso los monstruos más poderosos pueden morir si quedan atrapados en una tormenta mágica.
Entonces el monstruo saltó bruscamente y, junto con Esquilar, se encontraron en el epicentro de una tormenta mágica, porque no le quedó más remedio que estar de acuerdo con él. Después del destino, el monstruo estaba exhausto y el chico exclamó alegremente que todos realmente se movían tan felices en el abismo. Cuando el chico alcanzó el nivel avanzado, se dio cuenta de lo increíble que era la tormenta mágica. Llenó su cuerpo de maná y lo hizo más fuerte, eliminando la fatiga. Todo esto fue un entrenamiento increíble para restaurar todo el cuerpo. Controlar tal poder de constelación es realmente asombroso. Pero el chico no entendió del todo que fue pura suerte que no muriera inmediatamente tan pronto como fue atrapado por la tormenta mágica, porque si no hubiera tomado esto como una prueba de la diosa y hubiera permitido que la corriente se apoderara de él, su cuerpo, la tormenta lo habría destrozado inmediatamente en un segundo. El joven vagó por el abismo y se sorprendió de que allí no hubiera comida, porque hacía más de 100 años que no comía, pero aún no sentía hambre. El chico quería masticar algo y el monstruo amablemente lo invitó a probar la piedra. El monstruo dijo que teóricamente podría comerlo, porque técnicamente hablando, la piedra de su cuerpo es carne. Con mucho gusto compartió un pedazo del cuerpo de piedra, pero el hombre lo consideró una venganza por usarlo como saco de boxeo durante 100 años. El monstruo miró amablemente al chico y esperó su reacción, porque no tenía malas intenciones. Pero Esquilar rechazó tal regalo, porque no importaba cuán hambriento estuviera, no quería comerse al monstruo. En respuesta a sus palabras, la criatura felizmente lo arrojó sobre su cabeza y lo lanzó al aire varias veces. A partir de ese momento, el personaje principal aprendió todo lo que debía saber sobre la serpiente de piedra. En ese momento, el chico recibió una epifanía de batalla basada en los movimientos de la serpiente de piedra. Se trataba del puño de la serpiente de piedra, lo suficientemente fuerte como para perforar el suelo. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para perforar el suelo, pero también flexible como si estuviera flotando en el aire, y el maestro de nivel avanzado inmediatamente probó una nueva técnica de puño. Después de eso, quedó muy sorprendido y ahora el chico no va a dejar de usar las artes espaciales divinas, porque era bastante bueno. Después de esto, el personaje principal comenzó a comprender mucho más, habiendo recibido un nuevo nivel de artes marciales y esperando con ansias el próximo entrenamiento. El chico se paró al borde de un acantilado y habló sobre dónde sería el próximo entrenamiento. Al ver la foto, el chico decidió que el próximo entrenamiento sería bajo el agua y corrió hacia abajo. También le ordenó a su amigo que se quedara en tierra, ya que la piedra podría ahogarse. El chico entró elegantemente al agua y, tomando la mayor cantidad de aire posible, se sumergió directamente al fondo. Pero esta no era agua ordinaria, sino una agua venenosa que inmediatamente entró en su cuerpo y la carga de ki que recibió de las divinas artes cósmicas comenzó a agotarse. Los monstruos marinos comenzaron a atacar al chico y si se le acaban las fuerzas, su vida estará en peligro. Pero con cada ataque su cuerpo se acostumbraba al veneno y su resistencia aumentaba. En la orilla del océano venenoso, como un perro fiel, el monstruo esperaba a su dueño. Vio que algo sucedía dentro del agua, quien con un poderoso salto desde el agua se encontró directamente en tierra. El chico dijo que el océano del abismo era muy peligroso y que en el fondo vio algo brillando y que debía cogerlo. Esquilar no sabía cómo nadaría a través del océano venenoso, pero si todo esto era una prueba de la diosa, entonces debía haber una manera. Entonces el chico empezó a pensar en qué debería hacer y cómo actuar en esta situación. Luego decidió que con la ayuda del divino arte cósmico, acumularía suficiente poder ki para nadar a través del océano venenoso. Pero el hombre no podía imaginar que todo esto tomaría mucho tiempo. Por supuesto estaba contento de estar fortaleciéndose, pero no entendía por qué este proceso era tan largo y había estado atrapado aquí durante 200 años. Entonces el joven vio a su amigo comiendo muchas piedras y le preguntó qué tan rico estaba. Él también necesitaba comer algo, pero gracias a su madre no tenía hambre, pero vivir sin comida era difícil, ya que todo parecía muy gris. Cuando el personaje principal deambulaba por la orilla, vio a lo lejos un monstruo del océano venenoso. Los ojos del chico se iluminaron al ver este pescado frente a él, solo faltaba cocinarlo correctamente. El personaje principal decidió que para comer normalmente, primero debería haberlo cocinado. Luego el tipo fue a buscar provisiones y con gran fuerza comenzó a sacar algo de la roca. Logró crear sus primeros utensilios de cocina y por primera vez le salió bastante bien. El tipo encontró una gran losa de piedra, puso el pescado encima y empezó a cortarlo, pero tan pronto como su cuchillo cortó la cabeza, los accesorios de piedra se derritieron.
El personaje principal estaba confundido y no sabía cómo prepararlo más. Las ideas brillantes fueron mucho más rápidas que él y pensó que tal vez debería comerlo crudo como el sashimi. El amigo de piedra no pudo soportar esos pensamientos y se sacó algo de la mandíbula y se ofreció a usarlo para el chico. Esquilar sostenía adamantino en sus manos, era un tesoro entre los tesoros, muy valorado entre los monstruos tipo piedra. Al chico le gustó mucho este material, porque no se derretía al entrar en contacto con este líquido y con esas cosas se puede hacer una tabla de cortar. El joven estaba feliz por esto, porque ahora, entrenando en el abismo, podrá fabricar cualquier utensilio de cocina. En ese momento, el personaje principal recordó las palabras del jefe, quien seguía gritándole que una persona debería tener un pasatiempo, y ahora finalmente entendió lo que el jefe intentaba decirle. Ahora, si un chico puede mejorar sus habilidades culinarias después de recibir utensilios de cocina, podrá matar 2 pájaros de un tiro, ya que podrá cocinar alimentos que lo ayudarán en su entrenamiento. Esquilar finalmente cocinó un filete de pescado e inmediatamente comenzó a probarlo, a pesar de que solo vivió una vez. En la Tierra, el personaje principal no era exigente con la comida y seguía una dieta estricta. Muchos de sus amigos preguntaron qué cenarían hoy, pero al escuchar la respuesta inmediatamente dijeron que comieron en otro lugar. Después de que el chico terminó de comer un filete hecho de pescado venenoso, sintió una especie de ardor dentro de su cuerpo, humo verde venenoso salía de todos sus orificios. A pesar de que el tipo absorbió todo el veneno, fue eliminado con éxito con la ayuda del Divine Space Ki. Esquilar se dio cuenta de que la carne venenosa había aumentado su ki y su lengua simplemente estaba ligeramente entumecida. El tipo llegó a la conclusión de que el veneno era una de las formas de generar energía, porque hasta que no estuviera envenenado, podía convertirla en ki. Entonces el personaje principal decidió que era hora de iniciar la caza y estaba listo para comerse a cada uno de ellos. Pasaron varios siglos, el tipo sacó una y otra vez peces venenosos y los tragó con placer, tiempo durante el cual la mente y el cuerpo de Esquilar cambiaron mucho. Durante este tiempo, el veneno mortal había sido eliminado con éxito muchas veces con la ayuda del Divine Space Ki, y su cuerpo ahora tenía la máxima resistencia al veneno. Después de que el personaje principal ganó resistencia a innumerables venenos, recibió una habilidad de rango A, inmunidad perfecta al veneno. El veneno ya no le afectaba, y además, él mismo podía liberar y usar veneno, gracias a esto su habilidad alcanzó el nivel de un experto. El tipo razonó que había adquirido una resistencia total a los venenos y había alcanzado el nivel de experto, y que ni siquiera podía soñar con esto en la Tierra y que ya debería ser un cazador de rango A. Pero incluso los cazadores de rango A son considerados armas estratégicas y esto aún no será suficiente para salvar a la Tierra del desastre, y el personaje principal pasó a la siguiente etapa, es decir, continuar entrenando duro. Este fue el final de su viaje con el monstruo de piedra, agradeció a su amigo por todo y dijo que el camino posterior del protagonista sería demasiado peligroso. El hombre agregó que su camino más allá es a través del agua, y como es del tipo piedra, definitivamente no podrá atravesarlo, y le ordenó regresar a casa. Debido a su resistencia a los venenos, el océano ya no se consideraba una amenaza para el chico. Y ahora los crueles monstruos marinos no tuvieron más remedio que huir del cazador. A partir de ese momento Esquilar se convirtió en el emperador de este océano. Mientras el chico deambulaba por el océano, notó una fuente de poder mágico, que vio el primer día y ahora finalmente podrá mirarla de cerca. Pero esto no era en absoluto una fuente, sino un portal al lugar del próximo entrenamiento, como el joven había pensado anteriormente. Cuanto más se acercaba, más lo envolvía el pensamiento de cómo sería el próximo entrenamiento. Cuando el personaje principal llegó a la siguiente ubicación, todas sus puertas ki se activaron automáticamente y el poder abrumó por completo todo su cuerpo y recibió protección automática contra los ataques. El grupo de personas que había alcanzado el nivel experto podía prepararse de forma independiente para la batalla cuando sentía hostilidad, pero incluso las personas que no son expertos en artes marciales deberían poder sentirlo al llegar a este territorio. El personaje principal se encontró cara a cara con una sed insaciable de sangre que solo se podía encontrar en una mazmorra de alto nivel. Cualquier atributo de una constelación son las leyes establecidas en su territorio. Uno de los monstruos le preguntó al tipo de qué raza era y cuando escuchó que era un humano, decidió que lo más probable era que estuviera aquí por primera vez. Entonces el monstruo se ofreció a explicarle algo,
lo que el protagonista quedó muy sorprendido y le agradeció tanta amabilidad. La criatura tomó una espada enorme en su mano y gritó que a los recién llegados se les debía cortar la cabeza para que supieran que esta tierra estaba gobernada por el Señor de la Sangre y las batallas. Esquilar escuchó sobre el Señor de la Sangre y las batallas y decidió que este campo de entrenamiento tenía un tema bastante duro. Y comenzó la batalla entre un monstruo del infierno y un tipo que al azar terminó en esta tierra. Después de varios ataques exitosos, el personaje principal formó un puño ki, concentró todo su poder y lo lanzó directamente a la cabeza del monstruo. El resto de los demonios no lo podían creer, que algún humano pudiera derrotar a su jefe en esta tierra. El tipo gritó que había venido a hacerse una prueba y ordenó que lo atacaran, pero los demonios no entendieron de qué prueba estaban hablando. Entonces uno de los demonios sugirió que el tipo quería la atención del Señor de la Sangre y las batallas y notó que el joven no se veía tan mal para una persona que parecía un debilucho. En ese momento, todos los monstruos y demonios de esta dimensión comenzaron a atacar al tipo para matarlo. Pero el personaje principal no tenía miedo de esto y golpeó a los monstruos con una fuerza aplastante, golpe tras golpe, no pudieron obligarlo a dejar de usar estas extrañas técnicas. El tipo se dio cuenta de que estaba peleando en un área demasiado grande y abierta y que estaba muy rodeada. Uno de los demonios gritó que se veía mejor de lo que parecía, pero que aún era humano y estaba destinado a ser comida para perros. El demonio desató a los perros directamente sobre Esquilar y ellos salvajemente se dirigieron directamente hacia él. El hombre estaba en el territorio bajo el dominio de esta constelación, donde el atributo principal era la segunda ley de la naturaleza, que era que una persona siempre debía estar lista para defenderse. En el territorio controlado por el Señor de la Sangre y las batallas, solo había una regla: todos sus avatares pelearían sin cesar entre sí y el chico decidía encontrar una posición ventajosa y ganar. Después de caminar una corta distancia, se encontró con un edificio abandonado y decidió entrar. El tipo inmediatamente derribó la puerta e inmediatamente pidió perdón al dueño desconocido del edificio, pero iba a tomar prestada esta casa por un tiempo. Pero el joven se encontró con un monstruo bastante amable, que lo saludó y se ofreció a probar la sopa recién preparada. Pero resultó que Esquilar cruzó las puertas del restaurante y se sorprendió de que incluso en esos lugares existieran. El chico se sintió avergonzado por la puerta rota y le preguntó si tenía algo de comer, de lo contrario no había comido nada normal en mucho tiempo. Inesperadamente, el monstruo inmediatamente vertió una tinaja de estofado venenoso justo en la cara del protagonista. Esquilar se encontró en el suelo y el monstruo satisfecho se paró cerca y preguntó que tan bien estaba preparada la sopa. Pero inesperadamente para el monstruo, el tipo se levantó, porque ya no hay ningún veneno que pueda dañarlo y él puede controlarlo libremente. El tipo rápidamente se levantó y dijo que aquí había un buen restaurante. El monstruo no podía entender quién estaba frente a él. En ese momento, otros demonios aparecieron en la puerta del restaurante y pudieron encontrarlo. Tenían un objetivo y una sed de matar a este hombre. El tipo de repente construyó un refugio con mesas y sillas e invitó a los demonios a acercarse a él. Entonces Esquilar tomó una silla y gritó que podía luchar con ellos aquí por una eternidad. El chico luchó contra monstruos y demonios durante varias horas usando solo una silla y gracias a esto adquirió una nueva habilidad usando sillas como armas. El personaje principal estaba contento con esto, porque solo en situaciones mortales se puede alcanzar un mayor nivel de comprensión, y comprendió por qué la diosa le había preparado semejante prueba. En este momento, la diosa Libra no pudo encontrar un lugar, porque hacía mucho tiempo que no había noticias sobre Esquilar. También esperaba que su asistente también se encontrara bien, pero ya había volado alrededor de muchas dimensiones y no entendía cómo encontraría a la única persona en el abismo. Después de un tiempo, el personaje principal exhaló ruidosamente, solo se preguntó cuántas veces más tendría que hacer esto. Debido a su dominio del combate, la sensibilidad de Esquilar aumentó y sintió algo sobrenatural saliendo del caldero. Cuando el tipo tomó el caldero en sus manos, de repente el dueño del edificio lo tomó por la pierna y gritó que el Señor de la Sangre y las batallas no quiere que las peleas sean interrumpidas por muertes insignificantes, que aquí su poder lo revivirá sin cesar. Continúe, para que nadie pueda morir aquí. El monstruo rompió a llorar como una niña y pidió tener piedad de él, porque pasó por todos los círculos del infierno para conseguir este caldero de adamantium. Pero el personaje principal le ordenó que se callara, porque creía que lo conseguía golpeando a otras criaturas. El chico añadió que el punto es que ahora el ganador se lo lleva todo, el caldero de adamantium y este restaurante ahora pertenecen a Esquilar.
El joven cogió un enorme plato de piedra porque, en una historia sobre artes marciales, se enteró de que un artista marcial retirado era dueño de un pequeño restaurante clásico. El chico vino aquí solo para buscar un lugar adecuado para las batallas, pero de repente encontró un restaurante que lo inspiró. El personaje principal abandonó con orgullo el edificio, porque ahora ya no era un restaurante cualquiera, sino un lugar llamado Fábrica de Sabores. El monstruo asombrado le gritó al chico que ni siquiera pensara en eso, porque era todo suyo, pero a Esquilar ya no le importaba. Le ofreció una excelente apuesta: si quiere recuperar el restaurante, que lo derrote, porque aquí las reglas funcionan así. Cuando el chico entró a la cocina, se sorprendió con la frecuencia con la que el chef demonio ocupaba este lugar. Justo en la mesa frente al chico estaban todos los ingredientes, platos e incluso un lugar especial. La sección de experimentos ahora no debería tener problemas. Entonces el personaje principal decidió comprobar qué tipo de productos había en esta mesa. Primero tomó algún trozo que se viera sabroso y satisfactorio y que pareciera carne. Tan pronto como el chico dio un pequeño mordisco, se dio cuenta de que había tomado veneno y no estaba muy contento con ello. No podía entender de dónde venía el veneno en el restaurante, por lo que el joven comenzó a probar una de las extrañas frutas. Cuando probó un ingrediente tras otro, se dio cuenta de que en este restaurante había veneno por todas partes y no podía entender por qué había tanto y si los demonios realmente se alimentaban de él. El chico aceptó esto y decidió que debía comer todo crudo y usar su inmunidad al veneno para convertirlo en energía ki. Kador de repente recordó que el veneno no le afectaba de ninguna manera y ahora simplemente lo usaría como uno de los ingredientes para cocinar. A partir de ese día, el chico luchó contra monstruos para ganar experiencia durante el día. Y por la noche experimentó con recetas. Todo esto continuó en el restaurante durante varios cientos de años. El personaje principal se ocupaba tranquilamente de las tareas del hogar, limpiando el restaurante y quitando la suciedad del suelo. Pero cada vez los monstruos y demonios regresaban y le gritaban que les devolviera su restaurante. Pero el tipo gritó que ahora esto era un pub, y no un restaurante de mala muerte, y rápidamente arrojó a todas las criaturas fuera del edificio. En un momento, el personaje principal descubrió que había obtenido una nueva habilidad. A través de innumerables batallas, había obtenido una habilidad de rango A, armonía de cuerpo y mente. Ahora las artes espaciales divinas se habían vuelto más naturales. El hombre recibió una oleada de energía salvaje, la circulación de ki en su cuerpo se aceleró bruscamente. La habilidad de armonía cuerpo-mente era un estado en el que el cuerpo se mueve de acuerdo con la mente. Después de adquirir esta habilidad, el cuerpo se vuelve mucho más rápido que antes. Todo artista marcial quería adquirir esta habilidad, pero lograrla era muy difícil. Las habilidades mágicas son populares y utilizadas por muchos y, por lo tanto, a menudo se vendían en subastas. Varios pergaminos con hechizos mágicos estaban disponibles para todos los que participaban. Pero debido a esta popularidad, el pergamino de la armonía del cuerpo y la mente era difícil de obtener. Algunos solo podían arrastrarse por las mazmorras y esperar un milagro. El personaje principal no entendía por qué, pero pudo lograr la armonía de cuerpo y mente a través de largas peleas mortales. El chico pensó que todos los maestros de artes marciales se volverían locos por esto, pero quedaba una pregunta: ¿cuándo regresaría y si podría hacerlo? En ese momento, el Señor de la Sangre y la batalla estaba complacido con todos los que recibieron su bendición y continuaron librando batallas continuas. El jefe demonio no podía creer que un ejército de monstruos no pudiera derrotar a una persona después de 100 años. El personaje principal se sentó tranquilamente en la mesa y meditó mientras los monstruos no entendían cómo abrir la puerta cerrada. Este edificio era tan poderoso y fuerte que no podían demolerlo para matar a una persona. Cuando los demonios se dieron cuenta de que su estrategia no estaba funcionando, el protagonista también se dio cuenta de que algo necesitaba cambiar. Se miró las manos y se dio cuenta de que había dejado de fortalecerse, que sus fuerzas se iban cada día. Por supuesto, absorbió algo de energía a través de su investigación en cocina, pero su progreso en las artes marciales se detuvo por completo. El chico todavía estaba dentro, ya no podía experimentar cosas como la armonía del cuerpo y la mente. Detrás de la puerta quedaban los gritos de los monstruos que gritaban sobre pepitas de adamantium y carne fresca de una bestia del vacío, a partir de la cual su fuerza aumentaría considerablemente. Todos estos fueron intentos fallidos de los monstruos de atraer al personaje principal. A lo largo de los años, los demonios habían llegado a un acuerdo de que mientras Esquilar estuviera escondido en un restaurante o pub, ni siquiera lo arañarían, por lo que intentaron con todas sus fuerzas atraerlo.
De repente se abrieron las puertas del pub y Esquilar gritó que podía perdonar mucho, pero pidió a los demonios que pusieran fin a esta fallida producción. Los monstruos se sorprendieron, porque no podían esperar que el tipo realmente les hablara. Y en ese momento todas las criaturas acudieron en masa al chico como si vieran un trozo de carne apetitoso y sabroso. Todo este tiempo, el pub demoníaco no solo fue un refugio, sino también la razón del estancamiento de Esquilar. Estar aislado en el pub significó que dejara de involucrarse en las peleas a muerte que habían acelerado su crecimiento. Por eso decidió seguirles el juego, a pesar de que la actuación de los demonios era una de las peores. Pero durante la pelea entre los demonios y el chico, resultó ser un demonio enorme y poderoso, lo que se convirtió en un pequeño problema para Esquilar. El demonio gritó que hoy sería su último día y que ya no necesitaría fingir ser un tipo fuerte que simplemente estaría escondido en este edificio. En respuesta a esto, el personaje principal se volvió hacia el jefe de los demonios, diciéndole que temía que a este ritmo no avanzaría en las artes marciales. Estas palabras enojaron a las criaturas y comenzaron a atacar al tipo, pero era tan rápido y ágil que ni siquiera podían tocarlo. Un artista marcial de rango describió la fuerza poderosa como un estado en el que estaba abrumado por la confianza. Antes de esto, Esquilar no podía entender esto, pero ahora que había alcanzado el nivel experto, el joven se dio cuenta de que al principio de la batalla el tipo siempre se sentía acorralado, atacando aleatoriamente en todas direcciones desde todo ki. El sentimiento que sentía debido a su falta de confianza había desaparecido por completo y ahora estaba completamente tranquilo y empoderado. El mundo entero le dijo que era más fuerte que todos los demonios que lo rodeaban y que podía disipar el ataque del enemigo con la ayuda del arte cósmico divino. El personaje principal fácilmente tomó al demonio por su espada, porque ahora había aprendido a usar la fuerza del enemigo contra él. En ese momento aprendió el arte marcial del samurái, en el que las fuerzas de los oponentes se usan contra ellos. Después de una batalla exitosa, el chico se alegró de haber logrado conseguir un trozo de carne fresca y un lingote de adamantino. Pronto el chico regresó al pub nuevamente y gritó que la próxima vez pelearía con ellos en cualquier momento si le traían más regalos. Al día siguiente, un trozo de carne y 2 hermosos lingotes esperaban al personaje principal. Los demonios los trajeron como prometieron y se ofrecieron a luchar contra ellos nuevamente. El chico inmediatamente salió del edificio y se sorprendió, no había nadie frente a él, no podía entender a dónde habían ido todos, porque tenían muchas ganas de pelear con él. De repente los demonios comenzaron a bombardear desde el aire, decidieron que el tipo se especializaba en combate cuerpo a cuerpo y por eso decidieron acabar con él con ataques de largo alcance. Esquilar salió exitosamente de este ataque y así su cuerpo se volvió aún más fuerte después de los ataques de los demonios. Todos los demonios hicieron la misma pregunta, cuando finalmente moriría, pero una y otra vez recibieron un golpe directo de los hechizos, porque ahora Esquilar había adquirido la habilidad de la invulnerabilidad. A partir de ese momento, cuanto más energía gastaban los demonios, más fuerte se volvía Esquilar y cada vez ampliaba la brecha entre ellos. Han pasado más de cientos de años de estos acontecimientos, pero las batallas despiadadas entre el hombre y el demonio continúan hasta el día de hoy. Una fila de demonios ya se había formado para esperar la batalla legendaria, pero cuando el personaje principal salió, anunció que no habría pelea. Uno de los demonios esperó toda la mañana para pelear debajo del pub y estaba muy enojado por eso, pero el tipo ingenioso se ofreció a tomar un número para la primera pelea la próxima vez. El tipo advirtió que no pelearía con aquellos que no harían fila y provocarían escenas, pero uno de los demonios tranquilizó al personaje principal diciéndole que los demonios que querían pelear lo escucharían, porque era difícil de encontrar un hombre fuerte como un hombre y se vieron obligados a hacer cola. Cuando Esquilar regresó al pub, el joven pensó que de alguna manera se había vuelto cercano a estos tipos y creyó que esto era natural después de cientos de años de batallas. El niño sostenía frente a él una tarjeta de cazador de rango A, era un objeto mágico recibido al registrarse por primera vez en la asociación y cuando el propietario lo llena con ki mágico, muestra las estadísticas del propietario. El chico se había olvidado de esta tarjeta hace mucho tiempo y después de un tiempo decidió sacarla y mirar el resultado de su largo entrenamiento. Cuando el niño tomó la tarjeta, se sorprendió, porque había recibido tantas habilidades que en la Tierra solo podía soñar con ello. Pero una de las últimas habilidades interesó seriamente a Esquilar, no sabía qué era y qué le daba esta habilidad, tenía una resonancia mundial. El tipo no podía creer lo que veía, porque esta habilidad era de rango de cuando la aprendió por primera vez.
Nunca había visto un ascenso de rango tan rápido, pero todo esto se debía al entrenamiento en el abismo, que ya había tomado varios siglos e incluso más de 1000 años. Una de las habilidades de rango A era la inmunidad perfecta a los venenos, la capacidad de controlar libremente los venenos y ganar ki al absorberlos. La segunda habilidad era la armonía del cuerpo y la mente, la capacidad de utilizar el cuerpo como el dueño quiere. La tercera habilidad significaba la capacidad de redirigir el poder del oponente hacia atrás, incluso si es mayor que el del personaje principal. La cuarta habilidad era la invulnerabilidad, cuando la piel se volvía más dura que el acero y era capaz de bloquear la mayoría de los ataques. El chico conocía todas las habilidades que recibió, pero luego notó la tarjeta de consistencia, era una de las habilidades de las que había oído hablar en la Tierra. La idea detrás de esta habilidad era que los cazadores usan maná o ki como fuente de poder, al usar la habilidad y cuando la calidad de esta fuente cae, resultará en una pérdida de efectividad o un uso fallido de la habilidad. Sin embargo, si el propietario tiene una cantidad inimaginablemente grande de ki puro, alcanzará un nivel legendario, creando la ilusión de 3 colores durante la meditación ki. Esquilar estaba desconcertado, porque esta habilidad estaba disponible para los cazadores que se habían entrenado en un arte marcial de rango A único similar al arte del crepúsculo divino. Pero el chico no sabía que aunque el arte espacial divino tiene una tasa de crecimiento débil, te permite crear ki más fuerte que cualquier otro arte marcial, y Esquilar ha estado entrenando este arte durante más de 1000 años. Una tarjeta de especialista en artes marciales significaba que una persona tenía el físico ideal para aprender artes marciales. Esto principalmente significaba que tenía una alta afinidad con el ki y la mayoría de las personas con esta habilidad la recibían al nacer. El chico sugirió que esto podría deberse a la tormenta mágica, porque nunca tuvo talentos innatos. Esquilar estaba agradecida con la diosa por esto, porque ella realmente había planeado todo e hizo de la tormenta mágica la primera parte del entrenamiento, pero la niña aún no sabía dónde estaba. A través de innumerables batallas, su comprensión de las artes marciales casi había alcanzado la perfección y podía copiar perfectamente cualquier arte marcial de un vistazo. Se creía que era difícil dominar incluso un arte marcial en la vida, y esta habilidad le permitiría utilizar varias técnicas dependiendo de la situación. Esta habilidad era realmente fuerte, pero al final el chico vio una de las habilidades que ni siquiera tenía un rango. Fue una resonancia mundial, donde el mundo resuena con el personaje principal porque está cerca de alcanzar la cima de la existencia, pero el chico no entendió ni una sola palabra y pensó que tal vez la carta del cazador estaba rota, pero en ese momento Esquilar había no tengo idea de que esto fuera lo que haría que toda la tierra se volviera loca. Mientras el chico estudiaba atentamente las cartas del cazador, preparó una tina entera de sopa lujosa. En ese momento, los demonios razonaron que Esquilar era un oponente fuerte y no podían entender cómo podía ser tan fuerte. Uno de ellos compitió con él durante 500 años, pero él aún era más fuerte. El chico se volvió hacia los perdedores y se ofreció a probar uno de los deliciosos platos de este establecimiento. Los monstruos probaron gustosos lo que el personaje principal había preparado con la condición de que después de comer derrotarían a esta persona. Esquilar practicaba la cocina continuamente, haciendo cambios en el menú y cada vez se volvía más y más sabroso. Pero a veces a los demonios no les gustaba la comida y no iban a comerla, porque ni siquiera los cerdos la comían. El personaje principal envenenó accidentalmente al demonio y decidió que la próxima vez sería mejor no agregar más este ingrediente a la sopa. De repente, la voz de alguien gritó que un guerrero venía a la batalla, no era un prisionero que pudiera ser torturado así. Un enorme demonio caminó hacia el tipo y se negó a jugar y le pidió que peleara con él. Tan pronto como el demonio se acercó a 1 metro, inmediatamente recibió un poderoso golpe con su puño justo en el pecho y saltó hacia atrás varios metros. El tipo no podía entender qué era lo que no le gustaba de su comida y le prohibió entrar aquí incluso después de haber resucitado. Después de eso, Esquilar sonrió y se disculpó por la situación y les dijo a los demonios que no tuvieran vergüenza de probar la comida. A los demonios les gustó tanto la comida del joven que se ofrecieron a servirle este plato a su amo, el señor de la sangre y las batallas. El joven se sintió muy halagado por esto y se alegró de que todo les gustara tanto. Los demonios eran realmente diferentes a las personas, pensaban que esta comida era muy sabrosa y los que comían al máximo no venían al pub por más de 1 mes. Después de pasar tanto tiempo en la cocina, el chico recibió la habilidad del abismo principiante. El personaje principal continuó entrenando diligente e intensamente todos los días y realmente no se equivocó, porque sus habilidades no mejoraron en absoluto.
Ya no podía cultivar ki, sentía como si su cuerpo estuviera bloqueado porque estaba demasiado lleno, su crecimiento se había detenido. El chico pensó en el hecho de que su principal artista marcial era solo un experto y a pesar de que quiere volverse más fuerte, ya no tenía un modelo a seguir, ya que ya no había un artista marcial más fuerte que él. El tipo tenía que destruir este muro y solo había una manera de volverse más fuerte, era una batalla con un nuevo enemigo. Con un enemigo que es muchas veces más fuerte que estos demonios débiles, el chico necesita luchar con alguien que sea incluso más fuerte que él. Alguien llamó a la puerta del pub y pidió al dueño que saliera. Cuando el chico abrió la puerta, amablemente me invitó a probar la excelente carne que había preparado esta mañana. El personaje principal invitó amablemente al invitado a sentarse en cualquier lugar libre, mientras él le traía la carne sin arroz. Esquilar estaba un poco cauteloso, porque frente a él había un demonio completamente nuevo, miró sus estadísticas mientras mostraba la tabla. El demonio dijo que había oído mucho sobre él y que estaba ansioso por ver sus habilidades. Esquilar sabía que este invitado era muy fuerte y mucho más fuerte que él, poseía un enorme poder mágico que era fuerte incluso para la raza demoníaca. Y en ese momento el protagonista se dio cuenta de que comenzaba una nueva etapa de formación. El chico amablemente atendió al huésped y le trajo el plato del día, carne sin arroz. El demonio comenzó a probar lentamente la comida del personaje principal, tenía claro que era mucho más fuerte que el chico. Cuando el demonio terminó de comer, le agradeció por la comida y agregó que había oído que al dueño de este lugar le gusta coleccionar minerales valiosos. En ese momento, sacó un enorme lingote de adamantino, de un tamaño sin precedentes. El tipo sostenía este lingote en sus manos y no sabía qué decir, creía que el demonio le había pagado demasiado y le ofreció otra porción de arroz, pero el demonio se negó, diciendo que con uno era suficiente y que todo estaba delicioso. El demonio se volvió hacia el hombre diciéndole que su nombre es Barigot, él es el primer avatar del Señor de la Sangre y las Batallas y a quien le dio el hacha sangrienta y tiene una oferta de su maestro. El chico quedó muy sorprendido por esto y aclaró de qué tipo de propuesta estaba hablando. Luego el demonio agregó que todo este tiempo el señor maestro de la sangre y las batallas lo había estado observando y ahora quiere que el chico se convierta en su avatar. Barigot estaba seguro de que Esquilar aceptaría la oferta, pero a pesar de que es un vagabundo del mundo exterior, el tipo no está tan loco como para ir en contra de la voluntad de la constelación. El personaje principal pidió perdón con cautela, pero simplemente no puede aceptar la oferta del demonio. Barigot estaba furioso porque el chico rechazó la oferta de su amo. El chico dijo que estaba bajo mucha presión y que él era el oponente muy fuerte que el joven había estado esperando durante tanto tiempo. El demonio no entendía esto, porque el chico tenía un talento digno de elogio del maestro de no ocultar su espíritu de lucha frente a alguien que definitivamente era más fuerte que él, y era esta cualidad la que deseaba el señor de la sangre y las batallas. El demonio gritó porque el chico no estaba contento si rechazaba una oferta tan dulce. Entonces el demonio sugirió que tal vez el chico ya era un avatar de otra constelación, pero no sentía la presencia de la constelación en él en absoluto. El personaje principal respondió que aún no era un avatar, pero que ya le había prometido a la constelación que se convertiría en uno cuando pasara su prueba. La criatura trató de averiguarlo, porque tal vez el tipo había sido engañado, pero el personaje principal era persistente y no entendía lo que el demonio estaba tratando de lograr, porque si quiere pelear, estará listo para ello con alegría. El demonio le pidió al chico que no se apresurara a escucharlo, porque lo que estaba hablando no cuadraba en su cabeza. Las constelaciones firman un contrato con un avatar debido a su deseo, ninguna constelación aceptará a alguien indigno como avatar. Y ser deseado por una constelación significaba que otras constelaciones del abismo también desearían esto y por lo tanto la constelación inmediatamente celebró un contrato con el candidato avatar para que otros no hicieran esto, pero si quieren entrenar al candidato, lo hacen en su propio territorio. Todo esto se debe al hecho de que puede haber casos en los que el candidato sea interceptado por otras constelaciones mientras deambula afuera, y si esto sucede, las constelaciones se reirán de él durante 10.000 años. Pero el chico gritó que Barigot se perdió algo, porque la constelación a la que prometió podía ver el futuro y el chico estaba seguro de que ella eligió este extraño método porque lo previó. El demonio no estaba completamente seguro, porque prever el futuro es una habilidad rara y especial, pero el personaje principal respondió que eso es lo que prueba que su constelación es mejor de lo que él piensa, porque pudo pensar en el hecho de que no pasaría nada si entrenó fuera de su territorio. Después de estas palabras,
Esquilar se jactó del entrenamiento que había soportado y de todas las pruebas que había enfrentado cientos de años después de quedar atrapado en la tormenta mágica y del cuidado con el que se habían planificado estos entrenamientos. Pero el demonio respondió que esto tiene aún menos sentido, porque la tormenta mágica del abismo no es algo que se pueda controlar y ni siquiera las constelaciones pueden hacerlo, es una catástrofe peligrosa y fuerte.